Continuamos con el programa. Damos la bienvenida al doctor Antonio Miguel Ornes Rodríguez de Venezuela, médico cirujano de la Universidad Central de Venezuela, especialista en medicina crítica en el Hospital Universitario de Caracas. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes, ser partícipe de este gran evento y poder tratar este tema que les voy a presentar a continuación, que es la humanización de las unidades de cuidados intensivos. Como bien ya hicieron referencia, soy médico especialista en el área de terapia intensiva y pues ya he tenido la oportunidad de participar en diferentes eventos y conferencias de ámbito nacional e internacional. También he tenido la oportunidad de hacer varias publicaciones, también en revistas de alto impacto como JAMA, Journal of American Medical Association, Annals of Intensive Care, entre otras. Y son eventos y escenarios que realmente me gusta bastante participar y aportar un poquito de mi experiencia, aportar un grano de arena importante a la comunidad. Quiero felicitar antes de iniciar a todo el comité organizador, quiero felicitarles a los miembros, a los líderes y al Hospital IES Quito Sur por permitir que este evento se haya llevado a cabo. Un evento que en estos tiempos, con tantas dificultades, realmente lo veo sumamente necesario, que es el tratar el tema de bioética. Para esta conferencia declaro no tener conflicto de interés e inicio haciendo énfasis en la necesidad que existe de hablar de ética, de bioética, que para muchos es un tema a los que muchos profesionales se han distanciado un poco de tener esta actitud de ética, de respeto, y creo que es sumamente importante el hecho de que se esté llevando a cabo este evento, porque la idea es propiciar e impulsar que la ética se esparza en todas nuestras instituciones y comencemos a trabajar con respeto. Comencemos ya a practicar la ética y la bioética como una característica indispensable en nuestro trabajo, entendiendo la ética como un conjunto de características en nuestro actuar, en el actuar con integridad, con moral, con principios de honestidad y actuar correctamente, con justicia, con responsabilidad, siendo consciente de las elecciones que tomamos, actuar con honor, con valor y sobre todo con respeto. Por favor, comencemos a trabajar ya con ética y con respeto. Antes de adentrarnos un poquito más en este tema, quiero presentarles un gran libro, que es el libro titulado Pensamiento de Caja Negra. Es escrito por Matthew Syed. Es un libro que lo que busca es que nosotros aprendamos de nuestros errores, pero lo hace relacionando el sistema que usa la aviación para poder ellos trabajar y corregir sus errores y sus dificultades en esta importante ingeniería aeronáutica. Sabemos que cada vez que se estrella un avión, el impacto que genera a nivel mundial es sumamente importante. Y la caja negra es precisamente un sistema de ingeniería que ayuda a recopilar todos estos datos y poder analizar adecuadamente los riesgos. En este libro, los dos primeros capítulos, ellos hablan de una relación entre lo que sería aplicar los sistemas de análisis de riesgos que se aplican en la ingeniería aeronáutica si lo hiciéramos en el sector salud. Y los dos primeros capítulos va muy en relación a temas ligados a la salud. E inician expresando un caso clínico que es muy conocido, que es el caso clínico de Elaine Bromley. Es una paciente de 35 años que se sometió a una cirugía regular, a un procedimiento de otorrinolaringología, de corrección de tabique. Sin embargo, durante la inducción anestésica, durante su fase inicial de manejo, fue difícil poder abordar la vía aérea y los médicos, el personal de salud que estaba en ese momento, con el miedo, la angustia, el desespero, el ego de los profesionales, impidió que se actuara correctamente. Y esto conllevó a que la paciente Elaine Bromley desarrollara una hipoxia cerebral y posteriormente causara su fallecimiento. Lo importante del caso aquí es que el esposo de Elaine Bromley, Martin Bromley, era un conocido analista de riesgos, experto en la aviación en el Reino Unido. Y él decidió levantar una investigación de lo sucedido con su esposa.
no se conformó con la información que le habían dado los médicos en un principio y levantó esta investigación. La investigación la levantó no con un carácter punitivo, no con la intención de causar daño o hacer llevar a juicio a los profesionales, sino con la intención, primero, de entender qué fue lo que pasó con su esposa y segundo, con la intención de que estos casos no siguieran sucediendo más. Él, cuando hace la investigación, ve que es una situación de error humano a lo que él está expuesto constantemente en el sector de la aviación y por lo tanto pudo hacer un análisis que permitió llevar a cabo la correspondencia de saber de que lo sucedido fue un error humano. En el sistema de salud, realmente los errores humanos muchas veces son sesgados en el análisis, no tenemos una recopilación de datos adecuada, y esto impide que el análisis de los errores que se cometen en el sector sanitario, esta falta de datos nos impide eh, poder hacer análisis y poder avanzar y saber qué es lo que está mal para poder corregirlo y poder avanzar de una manera adecuada. Sin embargo, en Estados Unidos, el doctor Peter Pronovost de Johns Hopkins University pudo recopilar ciertos datos que, a pesar de que fueron insuficientes, le permitió hacer una comparación importante y pudo determinar de que la cantidad de errores sanitarios que se cometen en Estados Unidos es prácticamente comparado con que dos aviones jumbos chocaran cada 24 horas. Es así la magnitud de las dificultades a las que nos sometemos constantemente en el sector salud. Realmente no es, tal vez no causa el impacto como cuando vemos que se estrella un avión, pero precisamente el sesgo de estos datos es lo que impide que se pueda asomar a la luz la realidad de lo que sucede en nuestro ámbito de trabajo. Es así que somos conscientes de lo que está sucediendo, somos conscientes de las dificultades que se están presentando y debemos trabajar en cambiar esta realidad, trabajar en cambiarlo con un pensamiento holístico, con un actuar ético, con un actuar responsable y crear los ambientes y los escenarios necesarios para poder corregir estas dificultades. Ahora, entendiendo bien que equivocarnos, que tener errores es humano, en el área de terapia intensiva estas dificultades se pueden duplicar más por la complejidad de los pacientes que nosotros manejamos, por la complejidad del área, por el estrés a lo que se somete el personal del área. Realmente somos frágiles a cometer errores. Y es entonces que se levantan muchos profesionales en el área de terapia intensiva y comienzan a solicitar prácticamente la necesidad que existe de que se creen escenarios y ambientes de trabajo más adecuados. No solamente el personal del área, sino también los mismos pacientes y los mismos familiares de los pacientes piden a grito que se haga un trato más humanizado en el sector del área de terapia intensiva. Entendiendo, les traigo un artículo que titula Humanizando los cuidados intensivos, es un artículo publicado en la revista Critical Care, en donde habla de que muchas veces el profesional médico se descuida en lo que el paciente experimenta, más allá de lo que el paciente está sufriendo propiamente por su enfermedad. Es decir, el médico se centra en tratar la enfermedad del paciente y tratar de buscar el objetivo de recuperar al paciente, pero nos olvidamos de qué está experimentando el paciente durante su estadía en la unidad de cuidados intensivos. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué está experimentando? Pues nos olvidamos de que el paciente pueda estar presentando miedo de estar al borde de la muerte. Nos olvidamos de que el paciente tiene incapacidad para expresar realmente lo que está sintiendo, su malestar, su disgusto, sus molestias. Nos olvidamos de que es un paciente que está desnudo, uno no acostumbra a estar desnudo y mucho menos en frente de personas extrañas que les están realizando constantemente procedimientos simultáneos.
Muchas veces los pacientes no pueden movilizarse de manera adecuada, tienen los miembros superiores, las piernas, los brazos restringidas. El paciente se expone muchas veces a cacofonía, que son ruidos constantes, repetitivos, molestos, como son los sonidos de las alarmas de los ventiladores, de los monitores. Y el paciente también se expone muchas veces a ser pinchado, punzado, empujado, movilizado sin su consentimiento. Esto termina declarándose como un trato deshumanizado. Y el trato deshumanizado, los pacientes muchas veces lo incluyen también como la falta de identidad del personal, es decir, nosotros dejamos de reconocer al paciente como persona, prácticamente lo comenzamos a tratar más como un número o como un objeto. El paciente pierde el control por las decisiones que se toman ante su persona, ante su vida. Las decisiones son tomadas por segundas personas y no por él propiamente. Eso lo siente él como los pacientes lo refieren como una pérdida, una falta de respeto, una pérdida de la privacidad. Y todo esto ellos lo terminan refiriendo como un trato deshumanizado. Es decir, la deshumanización consiste en tratar a alguien como un objeto más frecuente que como a una persona. Y es frecuentemente asociado a falta de dignidad y de honor. Entonces, les invito a que dejemos de el trato deshumanizado por los pacientes y comencemos a crear habilidades que puedan permitirnos tener un trato más humanizado en el área de terapia intensiva. Muchos de esos objetivos se buscan cumplir tratando de evitar restringir el acceso de los familiares a la terapia intensiva. Sabemos que es bastante complejo por el área en la que se trabaja, pero son una de las acciones que están buscando cambiarse para que el paciente no se sienta tan aislado, para tratar de cumplir ese deseo que es sumamente eh, indispensable de que el paciente pueda estar con personas conocidas durante su estancia en la terapia intensiva, que el paciente pueda estar en comunicación constante con personas queridas y esto no solamente ayuda al paciente, sino también a la familia, evita la angustia de la familia y permite que la familia esté más enterada constantemente de lo que sucede con su familiar. Creo que si todos nos ponemos en el pie de ese paciente, en la posición de ese paciente, a todos nos gustaría que en un momento de muchas dificultades podamos estar con nuestros seres más queridos y no aislados totalmente. Tenemos que tratar de conocer al paciente más como persona que como la historia clínica que sabemos desarrollar. Tenemos que tocar al paciente, sostenerle la mano al paciente. Son cosas que muchas veces se dejan de lado, pero dan fortaleza y ayuda a saber al paciente que uno está allí, no solamente con el objetivo de curar su enfermedad, sino de ayudarle y hacerle entender de que uno sabe por lo que está pasando, de las dificultades que está enfrentando. Y así una serie de acciones que también iré comentando más adelante de cómo llevar a cabo esta actividad de humanizar el trato del paciente en los cuidados intensivos. Aquí les traigo una carta dirigida al editor, que es un artículo titulado Humanizando los cuidados críticos, realizado por un grupo de enfermeras de la Universidad de Hull en el Reino Unido y de la Asociación de Enfermeras de Cuidados Críticos en el Reino Unido. Ellas realizaron unas encuestas durante el año 2021, en plena pandemia COVID, y trataron de encuestar al personal que labora, las enfermeras, para que refirieran y pudieran exponer cómo fue el trato de los pacientes en el área de terapia intensiva durante la pandemia COVID-19. Muchos enfermeros, muchas enfermeras refirieron que sintieron que comenzaron a convertirse los pacientes más en números. Prácticamente ya no veían al paciente como paciente, sino como números, con el simple objetivo de tratar de preservar la vida de los pacientes. Ellos fueron incapaces de proveer un trato personalizado, un trato holístico, eh, y esto resultó en, en una significativa angustia y una
falta de moral, una sensación de falta de moral por parte del personal que no acostumbraba en el Reino Unido a tratar a los pacientes de esa forma. Sintieron una pérdida de esas habilidades que muchas veces debe desarrollar el personal que trabaja en el área de terapia intensiva. Y esas habilidades que son la empatía, el respeto, la escucha activa, la compasión, son actividades que muchas veces se perdieron durante el manejo de los pacientes en esa fase de pandemia COVID. Estas habilidades son conocidas por el doctor Nicolás Nin-Paesa como habilidades blandas, soft skills, pero que son sumamente importantes en, en la mejora de la comunicación y el trato social. Ahora, Nicolás Nin-Paesa es un miembro fundador de un proyecto muy importante, que es el proyecto HUSI, que es precisamente un proyecto que va enfocado a crear, protocolizar el, la, un- protocolizar el trato humanizado en las terapias intensivas. Y él publica este artículo en donde explica de manera detallada cómo inició este proyecto, que fue un proyecto que inició en España en febrero del 2014. Este proyecto lo inician creando o generando una pregunta en el blog de su equipo de trabajo, un blog que era público para distintas sociedades, y realizan una simple pregunta a la comunidad, en donde preguntan, si yo les preguntara cómo les gustaría que la terapia intensiva fuese? ¿Cómo les gustaría a ustedes que fuese la terapia intensiva? ¿Cómo les gustaría que les trataran en la terapia intensiva? Él en su blog de trabajo recibió más de 10.000 sugerencias, más de 10.000 recomendaciones, y esto activó al proyecto y se elaboró eh, con la finalidad de cambiar el paradigma de cómo nosotros entregamos los cuidados de salud en el área de terapia intensiva, tratando de buscar un paradigma más amigable y centrado en un modelo más humano. Era lo que la gran cantidad de personas, no solamente ligadas al área de trabajo, sino pacientes y familiares, solicitaban. Ahora, ¿pero qué es hablar de humanización? ¿Qué es humanización propiamente? Bueno, ha sido un concepto muy debatido, pero el concepto que ha sido tomado más en cuenta es el concepto de Bermejo, en donde él indica que hablar de humanización exige reconocer la dignidad intrínseca de todo ser humano y los derechos que de él derivan, y esto lo convierte en una necesidad de vital importancia y trascendencia. Tenemos que respetar la dignidad intrínseca de cada ser humano y los derechos que derivan de su propia persona. Esto es indispensable para poder trabajar de una manera más humanizada. Según Nicolás Nin-Paesa, expresa que los cuidados humanizados es como todo lo que hay que hacer para promover y proteger la salud. Si bien es cierto, curar enfermedades pero adicionalmente debemos ir orientados a garantizar un ambiente que favorezca una vida sana y armoniosa, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, social y espiritual en las personas. Otro partícipe muy importante en este tema de humanización de los cuidados intensivos es el enfermero José Manuel Velasco. Él ha permitido también desarrollar este importante proyecto junto con un gran equipo de trabajo. Él es el encargado de certificar a las unidades de cuidados intensivos, certificarlas como cumplidores de trato humanizado en las terapias intensivas. Y él publica
en una revista de Critical Care Nursing Clinics con el artículo titulado Humanizando los cuidados intensivos de la teoría a la práctica. Él hace 4 enfoques claves que busca que estos cuidados intensivos, que este cambio de modelo más humanizado se expanda lo más que se pueda a nivel mundial, tratar de elevar la voz de que el trato humanizado, que la terapia humanizada es sumamente necesaria, entendiendo como gold standard o como objetivo principal la necesidad de que la dignidad de cada persona sea respetada, que la dignidad de cada persona, no solamente del paciente que se encuentra en el área de terapia intensiva, sea respetada, sino también la dignidad de las personas que trabajan en el área de terapia intensiva y la dignidad de los familiares del paciente. Son los objetivos principales de este proyecto de cuidados humanizados. También hace referencia a cuáles son los factores que más influencian en causar la deshumanización. Estos factores se mencionan como la tecnolatría, que es la incorporación de técnicas que cada vez se van volviendo más tecnológicas y obligan a que el personal de salud prácticamente se vaya más enfocando hacia estas técnicas tecnológicas más que a ese cuidado humanizado, personalizado del paciente, más que de lo que la necesidad propia del paciente exige. También nos enfrentamos a una situación de dificultad en el sistema público de salud, una inadecuada condición de trabajo que muchas veces dificulta al personal que labora en el área poder ejercer sus acciones de manera adecuada. Nos encontramos muchas veces en escenarios de irrespeto, de mala comunicación, que potencian las dificultades de manejo del paciente y generan tratos cada vez más deshumanizados. Los expertos, los macroexpertos, cada vez se vuelven más expertos en microtópicos, cada vez van enfocándose y alineándose más a un tema, desligándose de otros que no dejan de ser importantes. Otro factor que muchas veces va en relación a la deshumanización es el modelo comercial, en donde más allá del médico que busca lucrarse cada vez más, también nos enfrentamos a instituciones que actualmente trabajan más por un precio, por un costo, que por un beneficio propiamente. La necesidad de rediseñar la terapia intensiva requiere una escucha activa de las necesidades de los pacientes, de los familiares y de los profesionales. Y es así que entonces este proyecto que son partícipes y fundadores el doctor Nicolás Nimbaeza, participante y miembro importante también el enfermero José Manuel Velasco, desarrollan un manual de buenas prácticas que incorporan 160 buenas prácticas que permiten un trato humanizado, que permiten estandarizar este cuidado humanizado para que pueda ser aplicado en todas las unidades de cuidados intensivos del mundo. Y ellos proponen trabajar con 8 líneas de trabajo para que el proyecto de cuidados humanizados en la terapia intensiva se pueda llevar a cabo. El primero es generar una UCI de puertas abiertas, donde permitan a que la familia pueda ser más partícipe de todo lo que sucede con el paciente, que pueda estar al lado acompañando a su paciente, a su familiar. También escuchar las necesidades, ser más empáticos con el paciente. Muchas veces tratar de hacer cumplir sus deseos más allegados para que pueda tener una estancia durante su estancia, para que la estancia durante sus cuidados intensivos sea más cómoda, sea más placentera y no se vea con un trato tan deshumanizado. Mejorar la comunicación no solamente con el paciente, no solamente en relación únicamente a la historia clínica, sino mejorar una comunicación más personal, una comunicación que permita saber al paciente que uno está entendiendo las dificultades, las molestias que le está presentando. También mejorar la comunicación en el equipo de trabajo, permitir que la comunicación sea efectiva, que sea respetuosa, que permita trabajar con una línea de trabajo única, que no haya tantas diferencias entre un profesional y otro,
tratar de que la línea terapéutica se mantenga constante, un objetivo único que evite confusiones en el manejo del paciente. Tratar de mantener siempre, velar por el bienestar del paciente. Entendemos que el paciente está sufriendo por su enfermedad, pero más allá de eso, el paciente sufre por miedo en estar en un sitio que desconoce dónde está, por miedo en estar eh, al borde de la muerte, eh, molestia o angustia por, o incomodidad por estar desnudo, con ropa que no suele usar, batas que no suele usar, exponerse muchas veces a temperaturas y climas a los que no acostumbra, exponerse a pinchazos y a múltiples procedimientos eh, que le generan dolor e incomodidad. Y nosotros siempre tenemos que tratar de velar para entender toda esta situación y tratar de crear las líneas necesarias de trabajar de la mano con el paciente para que el paciente no sienta todas estas dificultades. También potenciar una terapia de recreación psicoterapéutica, potenciar mecanismos que vayan enfocados en tratar de lograr no solamente la recuperación de su enfermedad, sino también de lograr la recuperación de sus funciones motoras, la habilidad de recuperar su aspecto psicológico, mental. La presencia y participación de familiares como cuarta línea de trabajo es sumamente importante, muy discutida, y es tratar de hacer que la familia participe más en los procesos o los procedimientos del manejo del paciente en la unidad de cuidados intensivos. Se puede incorporar a un familiar como un ayudante a que pueda permitírsele eh, ejercer labores de higiene, ejercer labores de alimentación al paciente, ejercer labores de eh, rehabilitación en cuanto a ejercicios y actividades físicas del paciente durante su estancia en UCI, siempre y cuando se le dé un adiestramiento y todas las normas adecuadas para que pueda el familiar cumplir con esos objetivos. También se discute el hecho de que el paciente pueda presenciar ciertos procedimientos de abordajes más complejos. Esto es muy discutido, no hay estudios que realmente permitan ver un beneficio ante esta situación, pero se ha visto que cuando el familiar está presente durante ciertos procedimientos, el personal que elabora se ve más concentrado en tratar de que el paciente no sufra dolor, no sufra molestias, de que todo se realice adecuadamente y como el protocolo debe exigir. Mantener cuidados al personal, involucrar más a la institución, a sus autoridades, tratando de ejercer tratando de crear un ambiente de trabajo que permita el desenvolvimiento del personal de una manera más adecuada, donde se pueda evitar y drenar el estrés al que están sometidos constantemente, tratar de crear un ambiente sano, una infraestructura adecuada, tratar de crear un ambiente de comunicación sostenible que permita buscar y lograr los objetivos que se plantean en el cuidado de los pacientes. Debemos también tratar de mantenernos en seguimiento de los pacientes que salen de la terapia intensiva, ya que estos muchas veces desarrollan lo que es el síndrome post-UCI, que es se presenta en un 30% a un 50% de los pacientes que egresan de la terapia intensiva y va muy enfocado a eh, las dificultades que se pueden exponer el paciente por los cuidados que se establecieron durante la terapia intensiva posterior a su ingreso. El paciente, si no se le dio una buena terapia de rehabilitación muscular, pues el paciente va a tener debilidad muscular a su egreso, va a tener una condición psicológica de sufrimiento, de molestias, de angustia, de tristeza, de depresión asociada a su estancia previa en UCI. Y este tiempo de evolución puede dificultar los tiempos de estancia hospitalaria. Si bien es cierto, el paciente una vez que egresa de terapia intensiva, el área de terapia intensiva se desliga de la evolución de estos pacientes muchas veces, escenario que no es que generalice, pero la mayoría suele tener esa acción y esa forma de ejecutar. El desconocer qué es lo que pasa
con el paciente después de que sale de UCI es un grave error, porque si no sabemos la tasa de reincidencia de síndrome post-UCI, pues no podremos saber si el accionar o el actuar que nosotros estamos haciendo durante el manejo del paciente en terapia intensiva puede llegar a mejorarse o realmente si se están haciendo las cosas bien o si se están haciendo las cosas mal. Crear una infraestructura humanizada que permita al paciente desarrollar habilidades de orientación eh, espacial, de orientación de tiempo y espacio adecuada, una infraestructura que permita al paciente ver dónde está, dónde se encuentra, con una luz que permita saber al paciente cuándo es de día, cuándo es de noche, un ambiente que sea familiar, que le permita poder estar tranquilo y poder eh, estar en un ambiente agradable. Y otro tema que es muy discutido, que es la línea de trabajo en relación a los cuidados al final de la vida. Los cuidados al final de la vida, muchas veces estos pacientes que son considerados pacientes paliativos, muchas veces son pacientes que no suelen manejarse en áreas de terapia intensivas y nos olvidamos de que este paciente nosotros podemos otorgar lo que es un soporte y un soporte al final de su etapa que evite el sufrimiento y evite la agonía en esta etapa de su evolución natural de la enfermedad. Nosotros como trabajadores en el área de terapia intensiva podemos dar un enfoque diferente en el manejo de estos pacientes de cuidados paliativos y podemos dar un trabajo más digno en esta etapa final de su vida. Traigo una experiencia para poder visualizar de una manera más ilustrativa un caso clínico de un paciente que es, es compañero de trabajo de mi esposa, que es un joven emprendedor, dueño de una empresa de tecnologías de educación, que durante su boda se contagió de COVID y prácticamente le arrebata su vida. La experiencia muestra cómo el paciente pudo tener la oportunidad de ingresar a una clínica CardioVit en Medellín, Colombia, y eh, tuvo la oportunidad de que se cumplieran con un trato humanizado adecuado, en donde la esposa pudo tener la posibilidad de prácticamente estar al cuidado del paciente constantemente, prácticamente nunca se le restringió la visita familiar. Tuvieron una comunicación bastante abierta con el personal, con todos los que laboraban en el área. Siempre se enfocaron adecuadamente en el bienestar del paciente. La presencia y la participación de la esposa en sus hábitos de alimentación, en su rehabilitación físico-motora, en su higiene personal, fueron también establecidos. Y todos estos lineamientos se pudo ver de una manera bastante adecuada cómo se cumplieron con este paciente que desencadenó una neumonía COVID que dejó una falla pulmonar tan grave que tuvo que ser conectado a un sistema de circulación extracorpórea, que es el ECMO, que prácticamente establecía un pronóstico bastante sombrío. Sin embargo, todo este trato humanizado, toda esta experiencia que vivió el paciente, realmente fue bastante llamativa y pudo o permitió hasta cierto punto crear un espíritu, una mente que evolucionara de una manera favorable. Actualmente el paciente se logró recuperar y establece sus conductas y sus labores tal cual como venía ejerciendo en un principio antes de su enfermedad. Para tener un poco más claro estos lineamientos de UCI de puertas abiertas, pues debemos entender que tenemos que ser más sensibles como profesionales, ser más empáticos con el paciente, tratar de cumplir sus deseos más allegados. En nuestra terapia intensiva en el Hospital General de Ibarra, tratamos de que estas acciones sean tomadas en cuenta. Tenemos la experiencia de una paciente que
nosotros generalmente tratamos de permitir este nexo, esta comunicación constante con la familia cuando llegamos a la etapa de externalización del paciente. Entonces podemos ver aquí al paciente de terapia intensiva como egresa y puede permanecer de una manera más constante con los familiares y no lo sometemos a un horario de visitas restringidos. En el caso de pacientes con sedación o pacientes con más abordajes, más complejos, todavía sí mantenemos ciertos protocolos que restringimos la visita de los familiares. Sin embargo, hemos sido muy empáticos con muchos pacientes y tratando de mantener medidas de bioseguridad, hemos tratado de conceder los deseos más allegados de ciertos pacientes y hemos podido incorporar la relación de mascota-pacientes durante su estancia en terapia intensiva. Caso muy aislado, pero sí lo hemos realizado en ciertos casos particulares. Y esto es una de las recomendaciones que se establecen en esta guía de manejo de cuidados humanizados del proyecto JUSI. Tratamos de incorporar a la familia para que sean partícipes en hábitos de alimentación y de actividades de rehabilitación y actividades físicas. La comunicación, sumamente importante, mantener una comunicación adecuada en el equipo de trabajo, mantener una comunicación constante con la familia, tratar de evitar esa restricción de dar información a la familia. Se sugiere en el proyecto JUSI de que la información a la familia sea a demanda de la familia. Sin embargo, sabemos que es algo muy difícil de poder cumplir. En España, según lo reporta el proyecto JUSI, 95% de las unidades tienen restricción a ciertas horas de la información y solamente 5% se ha permitido de que la información sea a demanda. La información puede ser entregada por distintos profesionales. La incorporación también del personal de enfermería es importante en la entrega de información particular de ciertos aspectos y esto logra engranar al trabajo en equipo y permite una línea direccionada con un objetivo único, que es lo que va a permitir un adecuado desenvolvimiento del paciente. La comunicación con la familia, tratar de establecer mecanismos en donde la familia pueda hacerse sentir con el paciente. En nuestra terapia intensiva en el IAS de Ibarra se mandan a crear pancartas, diagramas, dibujos con fotos que permita saber al paciente que la familia está presente, que la familia está pendiente del caso. Tratamos de mantener una comunicación más allá de la simple comunicación de la historia clínica, sino una comunicación más abierta, en donde se le haga entender al paciente que uno sabe las dificultades por las que está pasando. Tratamos de mantener un trato más amigable, de jugar, de cantar, de estar allí con el paciente. El bienestar del paciente, como les había comentado, más allá de buscar el objetivo de simplemente la recuperación de su patología, tenemos que buscar el objetivo del bienestar físico, psicológico, saber que el paciente se encuentra desnudo, incómodo, tratar de taparlo, tratar de acobijarle, tratar de estar allí, tratar de entender y evitar el sufrimiento al cual se expone, si tiene miedo, si tiene angustia por su patología, pues hacerle entender todo lo que está sucediendo es sumamente importante. Esto genera un agrado por parte del paciente. Incorporar terapias de recreación psicoterapéutica animadas, adecuadas. Aquí, por ejemplo, vemos como una actividad en donde el paciente se le pone a jugar con una pelota con el personal del área. Esto integra al personal, es una actividad que distrae, que anima no solamente al paciente, sino también anima al personal que labora en el área. Los cuidados al profesional, como les decía, es a cargo de la institución. La institución tiene que trabajar y velar para que el profesional pueda laborar en un área adecuada de trabajo y evite el estrés y el desgaste al que suelen estar sometidos. Evitar el síndrome de burnout, evitar un desgaste profesional importante para que los proyectos puedan levantarse y llevarse a cabo de una manera adecuada y estratégica. Hacer seguimiento de los pacientes que salen de terapia intensiva,
para tratar de saber cuál de estos está realizando síndrome post-UCI, saber establecer cuál es la prevención de esta situación, saber cuál es el manejo que se debe dictaminar y hacerle seguimiento y partícipe al área de terapia intensiva en el manejo de estos pacientes. La infraestructura debe ser orientada a una infraestructura que permita un control adecuado del ambiente del paciente, que le permitamos saber dónde está, que se le permita saber cuándo es de día, cuándo es de noche. Generalmente las terapias intensivas con ventanales que permitan ver el ambiente exterior ayuda bastante a la orientación del paciente. Áreas de confort, áreas que permitan una entrega de información y un área de comunicación académica del personal del área que sean adecuadas y aptas para poder desenvolver estas actividades de una manera adecuada. Mantener el control del ruido en el área de terapia intensiva también es sumamente importante, establecer controles, cuántos sonidos se está administrando, de controlar los ruidos en ciertos horarios, en las noches, durante el día, sumamente importante. Y el último tema es en relación al cuidado al final de la vida, que es un tema que sabemos que es muy debatido. Eh, y entendemos que si bien es cierto, el objetivo en el área de terapia intensiva muchas veces va enfocado a recuperar al paciente, a sanar su enfermedad, pero nos olvidamos de que nosotros también podemos ser partícipes en el cuidado al final de la vida de estos pacientes. Podemos tener acciones que puedan evitar la angustia y el sufrimiento de estos pacientes en esta fase final de su vida, en esta fase en donde la enfermedad eh, va a generar una evolución natural catastrófica, pero inevitable. Y muchas veces dejo preguntas al aire de que cómo la terapia intensiva se podría llegar a hacer cargo de estos pacientes si se encuentra saturada o con espacio físico insuficiente, cómo podríamos llegar nosotros cumplir con este objetivo, con esta línea estratégica de darle atención a esos pacientes que sabemos que no son recuperables, de saber si es que este paciente se va a beneficiar de si usar antibiótico o no, de si se le debe administrar cierta medicación o no, hasta qué punto nosotros podemos actuar para evitar la distancia con estos pacientes. Pues realmente el objetivo y el enfoque de manejo de estos pacientes va dirigido a tratar de aliviar el sufrimiento y la agonía. Y creo que toda persona tiene derecho a poder recibir este trato humanizado. Con todo, muchísimas gracias. Quedo más que a la orden para resolver cualquier inquietud, cualquier pregunta, e invito a que levantemos la voz y hagamos un llamado a todas las unidades de cuidados intensivos para que se certifiquen y se logren reconocer por este gran proyecto UCI, que es un proyecto que es abierto a nivel mundial y que permite que sean reconocidas las terapias intensivas como propicias para dar cuidados humanizados, que es el nuevo cambio a la que las terapias intensivas a nivel mundial se están preparando y se están organizando. Deseo que podamos establecer esto como una estrategia adecuada de trabajo. Muchísimas gracias. Quedo a la orden para resolver cualquier inquietud, cualquier pregunta. Muchas gracias, estimado doctor, muy gentil por su conferencia, doctor Ornes. Aquí tenemos dos preguntas. ¿Qué tan importante es a su juicio, es la implantación de UCI en cada servicio? Ejemplo, cirugía, medicina interna, obstetricia o pediatría, ¿traería algún beneficio? Realmente la terapia intensiva se ha ido alineando a estrategias cada vez más específicas, eh, tratar de que la terapia intensiva sea dirigida para un único trato terapéutico como una terapia intensiva quirúrgica, una terapia intensiva para manejo de pacientes clínicos. Al momento en donde yo me formé, la terapia intensiva era terapia intensiva para cirugía cardiovascular, una terapia intensiva para cuidados pediátricos, una terapia intensiva para neurocrítico y una terapia intensiva de manejo generalizado. Sí es necesario que esto
pueda llegar a evolucionar a un punto en donde las terapias intensivas sean específicas para cada área de servicio, pero es un punto al que generaría costos realmente elevados y no sabemos qué tan preparados estamos como sociedad y económicamente para poder llevar este gran enfoque que sería realmente sumamente importante y adecuado. Hay una pregunta que indica si en el Ecuador se está aplicando el proyecto de humanización en cuidados intensivos. De momento no tenemos conocimientos de que en el Ecuador o en ciertas terapias intensivas se estén alineando con este proyecto, pero desde nuestro Hospital General IES de Ibarra estamos levantando todo el proyecto y todas las herramientas necesarias para poder acoplarnos a este reconocimiento internacional. Estamos buscando todas las líneas y todas las pautas y estamos buscando los contactos para que podamos obtener este importante reconocimiento, al cual estaríamos gustosos también de hacer esta iniciativa partícipe a otras unidades de terapia intensiva. Muchas gracias, estimado doctor Antonio Orbe, por su intervención. Le agradecimos y le deseamos los mejores éxitos en A este proyecto ustedes. muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias por Gracias, doctor invitarme. Ornes. Hasta luego. Hasta luego.